¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Bueno, vamos a revisar ahí precisamente algunos detalles con respecto a esta tarea para que vean si su respuesta, si su resultado es correcto. Vamos a checar la solución rápidamente, sobre todo del tercer ejercicio, ¿no? Porque, bueno, el primero era cambiar la dirección y en el segundo había que hacer además un cambio de memoria. Entonces, vamos a checar la solución en el caso del tercer ejercicio. Voy a cambiar al pizarrón la cámara. Ok, entonces, en el tercer ejercicio, lo que había que hacer era cambiar a la memoria. Si no mal recuerdo, era una memoria 28128, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Una memoria 28128 que, para empezar, bueno, pues como hemos hecho el análisis a partir del número del circuito, estamos hablando de una memoria de ¿qué tipo? E cuadrada PROM. E cuadrada PROM, así es. E cuadrada PROM. Y bueno, pues con una capacidad de 128 kbits, que la podemos expresar, si la dividimos entre 8 en ¿cuánto por 8? 16K. Ok. 16K por 8. Y por lo tanto, bueno, es una memoria que tiene 2 elevado a la 14. 7. 14 por 8. Entonces tiene 14 líneas de direcciones. Bien. Si dibujamos entonces el circuito, vamos a tener 14 líneas de direcciones, desde la A0 hasta la A13. Mejor lo voy a dibujar de este lado para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, 14 líneas de direcciones. Ocho líneas de datos, desde la 0 hasta la I7. Y ya nada más las voy a representar. Y bueno, obviamente las terminales de control. Y bien, ahora, en este caso el mensaje que se quiere mostrar es de ¿cuántos caracteres? 128. 128 caracteres también. Por lo tanto, vamos a requerir un contador de ¿cuántos bits? De 7. 7 bits, ok. Entonces, lo que son las terminales A0 hasta A6, perdón, desde la A0 hasta la A6, van a ser las salidas que se conectan en el contador. Hacia la
memoria. Y el mensaje, ¿en qué dirección tenía que comenzar? 480, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces, pues, ya aquí los 4 bits menos, bueno, los 7 bits menos significativos en el contador, aquí se ve que van a comenzar en la dirección 0. Y entonces ahora, bueno, aquí tendríamos con estos 3 dígitos hexadecimales 12 bits. En realidad tenemos en nuestra memoria 14, o sea que, bueno, los dos más altos van a ser 0. Obviamente aquí no está incluido en la dirección, pero se deduce que son ceros. Y ya después vendríamos con 4, que sería 0, 1 o BCC en la terminal A10. 0. Y 0. Y después tendríamos un 8, que tendría que ser un 1, de nuevo la A7, ABCC, un 1, y después tendríamos 0, 0, 0, y los últimos 4 también en 0. Y entonces, ahí con esa combinación en las entradas, tendríamos la dirección 480 hexadecimal. Estos ceros, bueno, pues los podemos representar como conexiones a tierra. Pudieron haber escrito el 0 directamente o definir que estas terminales van conectadas a tierra. Y bueno, aquí las señales para lectura: 0 en chip enable, 1 en write y 0 en OE. Y de esta manera son las conexiones para un mensaje de 128 caracteres o 128 localidades a partir de la dirección 480 hexadecimal. En el ejercicio 2 son las mismas conexiones, lo único que cambia es que van a tener menos líneas de direcciones porque era una memoria más limitada, más pequeña, pero las conexiones son las mismas en los bits que tenían, que me parece que en la otra memoria eran hasta la A10 o a la A11 nada más, ¿sí? Bien, ¿alguna duda en esta parte, en esta solución, en esta parte del resultado? Ok. Todo va bien entonces. Bueno, la última parte era determinar el tiempo de lectura del mensaje y de toda la memoria. En este caso, usando una frecuencia de reloj de, ¿cuántos jóvenes me dicen, por favor, cuánto era el reloj para en este 5 caso? kilohertz. 5K, ok. Entonces aquí un reloj iba a estar alimentando el contador a 5K. Entonces el periodo del reloj iba a ser el inverso de 5K, 5 kilohertz. ¿Cuánto fue, por favor, me dicen? Son 2 milisegundos, ¿verdad? .2 milis, profe. 0.2 milis. Ok, de acuerdo. 0.2. Y por lo tanto, para mostrar el mensaje completo, digamos que el tiempo de lectura del mensaje van a ser esos 2.2 milisegundos por el número de celdas o localidades, que son 128. ¿Y ahí cuánto es el tiempo? 25.6 milis. Correcto.
Y el tiempo total, si quisiéramos leer toda la memoria, voy a llamar aquí tiempo total, pues serían esos 0.2 milisegundos por el total de registros, que es 2 elevado a la 14. Y entonces ahí, ¿de cuánto estamos hablando? 3.28 segundos. 3.28 segundos, correcto. Entonces, bueno, pues aquí llegamos a estos resultados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que con esto pues ya les queda un poco más claro cómo es el funcionamiento de una memoria, ¿verdad? Cómo se puede variar el número de celdas que se pueden leer, ¿sí? Cómo podemos guardar, no solo a partir de la dirección 0, podemos guardar en diferentes direcciones los mensajes o la información que se quiere leer, y simplemente se cambian los niveles lógicos de las entradas de direcciones para leer o accesar a cada uno de esos registros o localidades. Y bueno, pues aquí podemos ver el tiempo en este caso, pues 25.6 milis para este mensaje, sería bastante rápido, y para leer toda la memoria, pues serían 3 segundos, pero es considerando una frecuencia de 5 kilohertz, y en el primer ejercicio, si no mal recuerdo, en el inciso A, primer ejercicio, utilizamos una frecuencia de 1K, una frecuencia más baja. Entonces, bueno, pues se obtuvieron tiempos incluso de mayor duración, pero es porque la frecuencia del reloj era más baja. Aquí se puede ver claramente, si yo aumento la frecuencia del reloj en la fórmula, pues obviamente el periodo va a ser más pequeño, y si al aumentar la frecuencia hago que el periodo se reduzca, bueno, pues el tiempo de lectura tanto de la información o el tiempo de lectura de toda la memoria, pues va a ser menor, ¿sí? Por último, aquí nada más nos faltaría mencionar cuál es la frecuencia máxima a la cual se puede leer, y entonces para ello habría que buscar el tiempo de acceso de este chip, del 28128. No sé si investigaron cuál es el tiempo de acceso para esta memoria. Profe, eso era algo que le iba a preguntar. Ajá, Bueno, es que yo no encontré el tiempo de acceso para esa memoria 28128. ajá. Yo encontré, Había, Ajá, a había ver, una, Leonardo, sí. había una que era pues distinta, decía HC, no recuerdo qué más, creo que 64 y decía después 128, pero pues no Ajá. estaba seguro si era esa. No, tiene que empezar con 28 para que sea una E cuadrada Pro. Ujú. Si es Sí, 64, no corresponde a ese circuito. sí, por eso no la... Bueno, yo no encontré un tiempo de acceso. Ujú. ¿Y los demás qué me dicen? Yo encontré dos tiempos de acceso, profesor. Uno Ajá. de 80 y uno de 70 nanosegundos. Ajá. Yo encontré Y 70. es lo que les iba a decir. Bueno, cuando no esté claro, por ejemplo, si es 80 o 70, pues tenemos que tomar, digamos, el que sería el peor de los casos, ¿sí? Porque tenemos que irnos al caso en que fuera más lenta, y en este caso nos quedaríamos con el de 80 nanosegundos. Entonces, bueno, considerando ese tiempo de acceso de 80 nanosegundos, ¿cuál sería la frecuencia máxima a la cual se puede leer esta memoria? Que es el inverso del tiempo de acceso.
12.5 megahertz. Ok. Entonces, considerando en este caso, como les digo, el caso más lento, 80, ¿sí? La otra posibilidad era que tomaran un promedio. Si estaba entre 80 y 70, bueno, podía ser 75, pero generalmente se prefiere tomar, digamos, el valor más alto, que sería el peor de los casos, y para este caso, pues ya vemos que el reloj de máxima velocidad que se podría utilizar sería de 12.5 megahertz. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Sí. No entendí muy bien cómo obtuvo las direcciones. Ajá. ¿Cuál es ahí el problema en la dirección? Cuando mandó a BCC, Ok. ya no supe La dirección que bien. tenemos que aplicar es 480 en hexadecimal. Entonces, bueno, aquí se ve el primer dígito hexadecimal, los primeros 4 bits, los de menor peso deben ser 0, que son parte de los que da el contador. Esos primeros 4 bits, pues serían de A0 a la A3. Ahí tenemos el 0. Luego, el siguiente dígito hexadecimal, los siguientes 4 debe ser un 8. Entonces debemos tener un 1, 0, 0, 0, que es un 8 en binario. Estos 3 los va a proporcionar el contador, y este bit en 1, pues es ya una conexión que nosotros debemos hacer externa. Este 1, ¿cómo va a llegar a la A7, a la terminal A7? Pues mandándola al positivo de la alimentación. Por último, los siguientes 4 bits debe ser un 4 hexadecimal. Entonces el 4 pues debe ser 0, 0, 1, 0. Y entonces aquí vemos que A8, A9, A11 pues van a tierra, son ceros, y la A10 va a 1 o BCC. Y bueno, aquí nos sobran dos terminales, que es como si a esta dirección le tuviésemos que agregar aquí otro 0 al principio, que son las terminales A12 y A13, se mandan a tierra. De ahí sale los valores de las direcciones. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues esta es la solución que debieron enviar en su tarea, que bueno, pues ya la voy a revisar ahora con cada uno, ya les haré las observaciones, pero esta es la respuesta en el caso del problema 3, y como les digo, pues en el problema 2, pues nada más cambiaba el tipo de memoria y el número de terminales, pero en esencia era para la dirección, las conexiones de la dirección, pues era las mismas conexiones. Ok. Bueno, pues si no hay duda, si ya no hay más dudas o preguntas en este ejercicio, que era parte de la tarea, vamos a continuar y vamos ahora a recordar un poquito. ¿Se acuerdan que, bueno, pues la práctica 1, la práctica que entregan esta semana, se está realizando la simulación con una RAM, con una memoria RAM? Porque en ella están realizando tanto la escritura, primero escriben o guardan los datos que quieren mostrar en el display. Entonces, primero escriben los datos manualmente con las combinaciones que aplican a las entradas, y una vez que ya cargaron los datos en cada una de las celdas de la memoria, bueno, después van a leer la memoria para que se vea el mensaje en el display a la velocidad que marque el contador, a la velocidad que se vaya incrementando el contador. En esa memoria RAM, pues si le quitan la energía, obviamente se pierde la información. Que, bueno, en la simulación, en el circuito, el equivalente a quitar la energía en el simulador es apagar, detener el simulador, y entonces los datos se pierden. Si después vuelven a leer la memoria, pues ya no tiene los datos que originalmente habían guardado en ella. Es el caso de una memoria volátil.
En la práctica número 2 van a hacer algo muy parecido. Igual van a mostrar un mensaje en un display, pero en la práctica número 2 lo van a hacer ahora con una memoria E cuadrada PROM. Una memoria E cuadrada PROM en la que igual primero hay que programar o guardar la información que queremos que se muestre en el display. Pero en ese caso, pues ya la información se tiene que programar, les había dicho, usando un dispositivo llamado programador para que aplique los pulsos de alto voltaje que guardan la información dentro de la memoria y así se vuelve una memoria no volátil, ¿sí? Y entonces, bueno, en la práctica número 2, vamos a ver el software de un programador, lo van a poder usar el software de un programador como si estuvieran usándolo en la vida real, van a guardar los datos en el programador y se puede simular que ese código del programador se guarda, se programa en una memoria usando Proteus, es decir que van a simular desde cómo se capturan los códigos hexadecimales con el programador en la memoria, se graba esa memoria y después en Proteus se hace la simulación con esa información que ya se grabó en el semiconductor. Pero para esta segunda práctica vamos a usar, ya no va a ser darle los pulsos como ahorita lo hicieron en esta primera práctica, darle los pulsos de unos y ceros en las direcciones, sino que ahora vamos a colocar precisamente un contador, vamos a usar un circuito contador. Y el circuito contador que vamos a usar, en nuestro caso, que vamos a revisar a continuación, es un circuito integrado llamado 74, lo voy a anotar aquí, 74HC, o también puede ser LS, 193. Este circuito es un contador de 4 bits. ¿Sí? De manera que, bueno, sabemos que ustedes pueden construir los contadores usando flip-flops, pero pues ya existe este integrado que permite hacer o construir un contador de 4 bits. Y lo vamos a ver ahorita a continuación para que entiendan cómo se debe utilizar. Para ello, entonces, voy a compartirles las hojas de datos de este chip y las vamos a analizar y a entender. A ver. Bien, entonces vamos a empezar por buscar la hoja de datos. Le vamos a decir 74, C, 193. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos de estos chips. Vamos a ver la siguiente. Aquí está. Entonces, pues ya de entrada vemos el título, dice 74HC o HCT 193. Preajustable, síncrono, 4 bit, binario, contador binario, up and down. Puede ser un contador ascendente o descendente. Entonces, un circuito contador binario de 4 bits, síncrono,
ajustable o programable, que puede ser ascendente o descendente. Puede contar en alguno de los dos modos. Tiene dos formas de operar. Bueno, ahí nos da una descripción al inicio de las hojas de datos. Aquí, por ejemplo, nos dice la máxima frecuencia de reloj a la que puede operar, que son 45 o 47 MHz, dependiendo de si se trata de el dispositivo HC, son 45 MHz, o si es el HCT, puede alcanzar un poquito más, hasta 47 MHz en la frecuencia del reloj. Después viene pues la descripción de sus terminales. Aquí podemos ver el chip. Y bueno, aquí analizando un poquito, vamos a ver las terminales. Le voy a dar un poquito más de zoom para que se pueda ver mejor este diagrama de terminales. Ahí está mejor. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en el diagrama de terminales? Podemos observar que tenemos, obviamente, en la terminal 16, en los extremos, en la 16 y en la 8, sus terminales de alimentación, como prácticamente en todos los circuitos 74. Profe, Sí. perdón, es que creo que dejó de compartir pantalla. Bueno, a mí ya no me sale. A ver, déjenme ver qué pasó. En la 8. Y vamos a identificar, aquí se puede ver algunas cuestiones que podemos identificar fácilmente. Miren, por ejemplo, en la terminal 1 dice D1. Pues podemos deducir que esa es la entrada de un flip-flop tipo D, D1. Y la salida de ese flip-flop está en la patita número 2. En la patita número 3, la salida del flip-flop Q0. Las terminales 4 y 5 son las señales para aplicar el reloj, pero la terminal donde se aplica el reloj va a depender del modo en que queramos que funcione este chip. Si queremos que cuente hacia abajo, countdown o clock down, que cuente en forma descendente, el reloj se aplica en la terminal 4, que es CPD, down o descendente, o hacia abajo. Si queremos que funcione como contador ascendente, entonces el reloj se aplica en la terminal 5, clock up o conteo ascendente. Entonces hay dos entradas del reloj. Se utiliza la entrada de acuerdo al modo en que quieren que cuente. Descendente en la 4, ascendente en la 5. Terminales 6 y 7 son las salidas del contador, son las salidas Q2 y Q3 de los flip-flops. Y bueno, pues la terminal 9 es la entrada de 3, la terminal 10 la entrada de 2. Hay una entrada de control en la terminal 11 llamada PL y es negada, se activa en 0. Hay dos terminales en la 12 y 13 que estas salidas son de acarreo. Son acarreos que se generan cuando el contador llega a su valor máximo en modo ascendente, que es la 12. El 12 es un carry up o un acarreo que se genera cuando cuenta en modo ascendente. Y la 13 es un carry down o el acarreo que se genera cuando llega al mínimo, a 0. La terminal 14, master reset o terminal de reinicio. Si yo quiero que se pongan en 0 todos los flip-flops, que reinicie la cuenta en 0, tengo que enviar aquí en esta terminal un 1, vemos que se activa en 1 lógico, es la terminal master reset, la 14. Y la 15 pues es la entrada del flip-flop 0. Entonces aquí se ve que son 4 flip-flops, las 4 salidas de los flip-flops o del contador que serían Q0, la patita número 3, Q1 la terminal 2, Q2 la terminal 6 y Q3 la terminal 7. Ahí es donde vamos a obtener la señal del conteo en modo ascendente o descendente. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que cuente de manera ascendente o descendente? Bueno, más adelante aquí debemos encontrar
o un diagrama de tiempos o una tabla. Aquí está la tabla de verdad. Y aquí en la tabla de verdad, vean que la primera columna nos dice el modo en que queremos que opere, el modo de funcionamiento del chip. Entonces, si lo queremos en reset o clear, es decir, que esté con todas sus salidas en 0, aquí se puede ver la terminal MR debe recibir un 1. Es irrelevante lo que reciban las terminales PL, CPU o CPD. Es irrelevante lo que reciban las entradas D. Y las salidas, ya de este lado nos dice las salidas, las outputs. Pues aquí se puede ver las salidas. En esa condición, todas son ceros. Desde la Q0 hasta la Q3, todas son estados bajos. Y también nos marca el valor que tendría en este caso las salidas de acarreo. Hay otro modo que se le llama carga paralela. La carga paralela es si yo quiero colocar un valor inicial que empiece a contar desde un valor inicial diferente de 0. Entonces, para que cuente desde un valor inicial diferente de 0, la terminal MR debe estar en bajo. La terminal PL o de Parallel Load, esto es lo que significa PL, Parallel Load o carga paralela, se debe activar mandándole un estado bajo. Se vuelve irrelevante lo que tengan las terminales del reloj, dependiendo de si es modo ascendente o descendente. Y entonces aquí viene lo interesante, porque si lo tengo en modo de carga paralela, el valor que coloque en las entradas D, este valor que coloque en D, en estos 4 bits, noten que es el mismo valor que va a aparecer en las salidas. Aquí en la primera fila, la primera combinación, son todos ceros, y entonces aquí todas las salidas se hacen ceros. Pero aquí en la parte de abajo, por ejemplo, representa que pueden colocar todos los bits en 1, y entonces las salidas también todas se van a 1. Entonces, lo que yo coloque en las entradas D, se puede ir o se puede configurar que sea el valor en la salida automáticamente, mandando la terminal PL a estado bajo. Y si lo quiero como contador, que es lo que a nosotros nos va a interesar en el caso de las memorias, usarlo como un contador, por ejemplo, como contador ascendente, pues ahí MR, la terminal MR debe estar en bajo, la terminal de carga paralela debe estar en alto, el flanco del reloj se debe aplicar el pulso o el flanco del reloj ascendente en la terminal CP OP, y la terminal de reloj que no se utiliza CPD se manda a 1, high. Es irrelevante en ese caso lo que se coloque en las entradas D, y lo que vamos a tener en la salida pues es un conteo. Aquí vamos a tener el conteo en modo ascendente desde el 0 hasta el 15. Los acarreos van a estar en estado alto, aunque aquí nos marca unas notas que ahorita vamos a revisar. Y si lo queremos en modo de conteo descendente, la última fila, el último modo de operación, pues vean que es igual, MR en bajo, PL en alto. Nada más se cambia la señal del reloj. Ahora el flanco se aplica en la terminal CP down, CP up se va a 1, se debe aplicar a 1. Es irrelevante lo que hay en las entradas D, y ahí va a contar en modo descendente. Y entonces, bueno, aquí la nota es, por ejemplo, la nota 2, aquí donde dice H va a estar en alto todo el tiempo. Sí va a estar en alto, excepto cuando llegue al valor máximo, ¿sí? Cuando el reloj en modo de conteo lo lleve al máximo, que son todos en 1, y después reinicia el contador, en ese caso ahí manda un pulso en bajo. Y en el caso del conteo descendente, cuando el contador llegue al mínimo, todo en 0, en ese momento la salida va a generar el pulso del acarreo, indicando que ya dio una vuelta o un ciclo completo en el conteo, ¿sí? Entonces, bueno,
Aquí lo que nos va a interesar, les decía, para que este circuito trabaje en modo de contador ascendente, la terminal MR en bajo, la terminal PL en alto, CPOP, CPD, CPO el reloj, CPD en alto, y bueno, pues las salidas del conteo van a estar en las terminales Q0 a Q3, ¿sí? Lo voy a dibujar esas conexiones aquí en pizarrón para que lo vean y tomen nota de ello. ¿Por qué? Porque con esto van a entender mejor el circuito que les voy a mostrar para ver la programación de la memoria E cuadrada PROM. Entonces, bueno, aquí sí voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Nos vamos a regresar al pizarrón. Voy a dibujar aquí el circuito, el bloque. Entonces, es un contador 74 HC 193. Va a tener, les decía, 4 entradas de datos. De 0, de 1, de subíndice 2, de subíndice 3. Que para el modo de conteo ascendente, no importa si se quedan sin conectar, pueden ser unos o ceros, no hay problema. Vamos a tener entonces 2 entradas de reloj. CP up, CP down. Si quiero que trabaje en modo ascendente, bueno, entonces el circuito del reloj o el pulso del reloj se tiene que aplicar en la terminal CP up. Y la otra terminal se va a mandar a BCC, a uno lógico. Luego el circuito de Master Reset o reinicio se activa en 1. Si no queremos que se reinicie, bueno, pues para que trabaje en contador y no se esté reiniciando, la mandamos a su estado contrario, que es 0, 0 lógico. La terminal de carga en paralelo o PL, esta es negada, se activa en bajo. Si no queremos usar la precarga, la mandamos a su estado contrario, a 1, directamente en BCC. Y entonces ya nada más nos quedan las salidas. Q0, Q1, Q2 y Q3. Y son las salidas del contador, son las salidas que, por ejemplo, en el diagrama del problema anterior, pues estas son las que van a las líneas de direcciones de la memoria. Entonces, aquí tenemos el conteo. Las salidas del 0 al 15. Y vamos a tener las dos salidas de acarreo. TC up y TC down, que se quedarían así abiertas. Y entonces, de esta manera se conecta el circuito para que funcione en modo de contador ascendente. Si lo quiero en modo de contador descendente, se conecta exactamente igual, solo que cambio las conexiones. Para el conteo descendente, CP up ahora es la que mandaría BCC y el reloj se conectaría en la terminal CP down. Y de esa manera tendría el mismo contador, pero ahora descendente, iría del 15 hacia el 0. Es el único cambio que tengo que hacer en este chip para cambiar su forma de contar. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Se podría incorporar un tree state para alternar entre count up y count down? Ajá, sí, bueno, aquí podría yo tener, digamos, un interruptor
un interruptor que me permita elegir dónde quiero aplicar el reloj. Puedo mandar a través de resistencias de pull-up. Por ejemplo, voy a colocar aquí. Puedo hacer esto, puedo tener aquí una resistencia de pull-up. De esta manera. Con los resistores estoy forzando a que las dos terminales estén simultáneamente en 1, pero luego puedo hacer, mediante un interruptor aquí, un interruptor de dos tiros, seleccionar que la señal de reloj entre en una o en la otra. La que se queda abierta está fija a veces a través del resistor, y la que está conectada al reloj, bueno, el resistor pues no le afecta a la señal del reloj. Va a seguir enviando los pulsos de 1 y de 0. Esta resistencia, como es un circuito HC, tiene que ser del orden de 4.7 kilo ohms. Y aquí entonces, con este switch, puedo elegir cuenta ascendente, o si llevo el reloj a la otra terminal, cuenta en modo descendente. Pero además tiene otra ventaja este circuito, porque aquí es un contador ascendente de 4 bits. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y estas señales aquí del acarreo, para qué nos van a servir esos pulsos de acarreo? Bueno, pues es que yo puedo tener de este lado, por ejemplo, otro contador, 74HC193. Igual con las mismas conexiones. Y si yo conecto la salida del acarreo up a la entrada del reloj del siguiente, si conecto la salida del acarreo down a la entrada del reloj del siguiente, pues lo que va a suceder es que cada vez que este primer contador hace un ciclo completo del 0 al 15, cuando llegue al valor máximo y vuelva a comenzar en 0 este contador, en ese momento, aquí genera un acarreo de esta manera, genera un estado bajo y luego un estado alto, y este cambio de estado bajo a alto de este acarreo se convierte en un flanco de reloj para el siguiente chip, de modo que cuando este da una vuelta completa, manda el pulso e incrementa la cuenta del siguiente, y entonces, de esa manera, yo tendría un contador que ya no sería solo de 4, sino que agregando otro chip con estas conexiones, puedo tener un contador que sea de 4 más 4 bits, un contador de 8 bits, y entonces ya puedo hacer un contador que vaya con 8 bits, pues del 0 al 255. Y como les decía, el truco está en que este primer contador, cada que da una vuelta completa, genera este pulso de acarreo que incrementa el que sigue. Y es como si tuviésemos aquí un contador de unidades y aquí un contador de decenas. Pero este tipo de conexión lo puedo seguir propagando, es decir, si este chip, sus acarreos los conecto al reloj de otro chip 193, entonces puedo hacer que sea un contador de 12 bits, 3 chips de 4 cada uno, y tengo un contador de 12 bits, y así me puedo seguir la cadenita de ir conectando circuitos 193, sus acarreos a las entradas del reloj del que sigue y del que sigue, y puedo construir contadores de 4, 8, 12, 16, 20, 24, del número de bits que ustedes quieran. Y pues nos evitamos estar haciendo todo el diseño con flip-flops. De esta manera podemos ir construyendo contadores de 4 en 4 bits, contadores que sean múltiplos de 4 bits. Esa es la principal ventaja de
de este circuito. Hay una versión que es el 190, que funciona exactamente igual, que se conecta exactamente igual, pero la única diferencia es que el 190 es base 10. Quiere decir que solamente va a contar del 0 al 9, y en el momento que llegue al 9 y se incremente, vuelve a empezar en 0 y manda el pulso para incrementar el siguiente. Y entonces, con base 10, podemos tener aquí un contador que vaya de 0 a 9, las unidades, luego aquí otro, que sería de 0 a 9 también, las decenas, y así sucesivamente. Y a la salida de cada uno de estos contadores, pues le puedo poner su display, y entonces puedo ir construyendo contadores de 0 a 9, o de 0 a 99, o de 0 a 999, etcétera, dependiendo de cuántos de estos chips vaya utilizando. Entonces, el 193 es binario, es de 0 a 15. Si usan en lugar del 193 el circuito 190, pues se convierte en base 10 y va a ir de 0 a 9 y genera los acarreos del 9 al cuando se reinicia del 9 a 0 cada uno de los circuitos. Y ya sería un contador, pues ahora sí que decimal, que se puede leer visualmente. Pero para nosotros, en el caso de las memorias, pues lo vamos a necesitar binario. Recuerden que todo es binario en las memorias. Y de esta manera pueden construir circuitos de múltiplos de 4 bits, contadores que sean múltiplos de 4 bits. ¿De acuerdo? Bueno, esto es básicamente para que entiendan cómo funciona este chip, porque lo van a ver lo van a utilizar en la siguiente práctica. Y bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Nada más rápidamente, profe, ¿cómo funciona el interruptor que puso en el reloj, en el primero? Ah, bueno, este interruptor es para seleccionar. Si quiero que cuente en modo ascendente, entonces se conecta el switch, que la señal del reloj entre por la terminal CP up. Si lo cambio de posición, si en lugar de cerrar hacia allá, lo conecto hacia la terminal CPD, entonces va a contar en modo descendente. Dependiendo de en cuál terminal aplique la señal reloj, es el modo en que va a contar. Para las memorias, nosotros queremos que funcione en modo ascendente. También se puede usar descendente. Nada más que en lugar de ir leyendo las direcciones de abajo, de 0 hacia arriba, pues en modo descendente comenzarían a leer la memoria al revés, de la dirección 15 a luego la 14, la 13, iría en modo descendente. Entonces, para hacerlo más didáctico, nosotros lo usamos en modo ascendente y puede entonces ir directo aquí sin el switch la conexión a CPOP y el reloj. Ah, ok, gracias, profe. Ok. No hay dudas, no hay pregunta, alguna pregunta más sobre este circuito. No, profe. Ok. Siendo así, entonces, lo que sigue en la clase de hoy es que vean el procedimiento para programar una E cuadrada PROM y que vean ese circuito, cómo se simula en Proteus. Para ello, al inicio de la clase en Classroom, publiqué un nuevo material que se llama precisamente Programación y Lectura de una EPROM. Entonces, les voy a pedir que vayan, por favor, revisen el video, que es pues a lo que vamos a dedicar la última media hora de la clase del día de hoy. De hecho, el video dura más o menos ese tiempo, media hora. Vean, por favor, el video de la memoria EPROM. Y, bueno, pues aquí sigo en línea. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al